a través de www.orsamedia.lat. Somos Orsa Radio, transmitiendo desde la Ciudad de México, Distrito Federal, para todo el mundo a través de www.orsamedia.lat. Estás escuchando Orsa Radio. Orsa Radio, transmitiendo a través de www.orsamedia.lat. Orsa Radio. Y buenas tardes a todos, bienvenidos amigos una vez más a su programa de Sexto Sentido. Y bueno, el día de hoy traemos un tema muy interesante y que yo te aseguro que muchos de ustedes, al igual que yo y Ángeles, no sabíamos mucho de este tema, pero pues ya saben, ahora a traer información. Ángeles. Es así una realidad que de repente no estamos informados con todo lo que pasa en nuestro país, ¿no? Y es un nuevo voto que como ciudadanos tenemos que dar y no sabemos. Exacto, y justo, acabo de decir, ¿tengo que ir a votar? Pues no acabo de votar apenitas, o sea, ¿cómo? ¿Por qué tengo que volver a votar? Y bueno, para eso traemos un invitado bastante guapo, pero sobre todo yo le dije que se ve muy jovencito, pero ya me dijo que no está tan jovencito como aparenta, que nada más es tragaños. Y para eso traemos a José Abraham Solís. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Eli, muchas gracias a las dos. Pues muy bien, aquí contento de acompañarlas el día de hoy. Oye, y ahora sí, empieza a aclararnos un poquito, por favor. ¿Cómo está eso de que tenemos que salir a votar de nuevo? ¿Cómo? ¿Cuándo? La reforma judicial, ¿cuándo se dio? ¿Por qué se dio? Exacto. Es que pensaba, hay que ver actualizaciones del INE de nuevo. Porque yo sí fui de las que terminó a la medianoche, ahora para volver a... ¿Ves que te decía? Credencial de lector. Sí fui de esas. Entonces, pues dije, espero que no. Sí, no, de hecho ya se cerró ahorita el periodo para sacarla. Eso. Todavía puedes recogerla, Solo recogerla, pero ahorita está cerrado el periodo. Pero ya, para tramitarla ya no reponer. Y que también, bueno, antes de empezar con el tema, a mí me gustaría un poquito que nos dijeras tu currículum, más o menos, y qué es lo que te piden para poderte, para poder lanzar tu candidatura como magistrado. Pues mira, les explico de manera general cómo ha sido todo este proceso, porque como bien lo dicen, es como muy alejado, ¿no?, de la sociedad y de estar informados. Incluso personas que generalmente están informadas de los temas sociales, políticos, económicos, pues también les resulta complicado. Incluso dentro del propio ámbito de abogados, que supondríamos tienen más acercamiento, también pasa, ¿no? Esta reforma... ha venido, desde hace muchos años, han venido reformándose cosas en el Poder Judicial. O sea, a grandes rasgos el Poder Judicial resuelve problemas. Igual, si quieren, ahorita hablamos un poquito de los diferentes poderes judiciales que hay en los estados, el federal, las materias y todo eso. Nos resuelven problemas, y yo tuve alguna oportunidad de participar ahí en la Suprema Corte hace algunos años, pero estos problemas han venido con el tiempo incrementándose. No es una cuestión solamente de este momento. Digo, aquí estamos en un gran cambio. Nunca se había votado de manera totalitaria por todos los jueces, entiendo, en ningún país. Hay algunos donde lo hacen en algunos estados o algunos niveles, pero aquí son prácticamente todos. Hay algunas salvedades, pero la mayoría, ya el 95% tal vez, se van a votar, ¿no? Ahora, y como dices, vamos a votar otra vez. Es una elección que en este momento va a ser únicamente de juzgadores, tanto locales, en los estados, como de los federales. La mitad se van a elegir ahorita en 2025 y la mitad en 2027 en el tema federal. ¿Y por qué surge todo esto? Les digo, hubo muchos problemas a lo largo del tiempo,
pero pues es claro que en este sexenio o en el pasado sexenio hubo más confrontación entre ideas de grupos políticos con el Poder Judicial, porque se echaron algunas decisiones para atrás, porque había cuestiones de nepotismo, incluso la propia presidenta de la Corte lo reconoció en un documento, tal vez ya muy tarde, ¿no? Donde dice este gran porcentaje de personas tiene algún familiar, ¿no? Dentro del Poder Judicial, lo cual pues de entrada es preocupante. Si son personas que llegan por sus propios méritos, bueno, es una cuestión, pero eso nunca se aclaró, ¿no? Entonces todos esos problemas y más otros como de coyuntura, no sé si se acuerden, en alguna ocasión hubo un evento de la Constitución donde no separa a la presidenta de la Corte, van pasando entre el presidente, el expresidente, y no separa a ella. Digo, eso por sí mismo Sí. no sería suficiente como para cambiar todo el poder, ¿no? Pero eso detonó el acelerar este cambio, donde a través del voto, ahora el voto popular, el voto directo, pero con ciertos requisitos que ahorita les comento, se van a elegir a esas personas, ¿no? Las que van a aparecer como candidatos. El proceso, a grandes rasgos, tuvo 3 etapas. Primero había requisitos de elegibilidad. Esos requisitos son las cuestiones de calificaciones tanto en la licenciatura como en posgrados que se tengan, proporcionar obviamente domicilios, cartas de recomendación de familiares, de vecinos, de gente del gremio, que son los requisitos como más básicos que se pusieron a nivel constitucional. Después había otra etapa de idoneidad. En esa había investigaciones, cada poder hizo sus investigaciones pues, de manera distinta, ¿no? Pero se trataba de verificar que no tuvieras algún antecedente penal, que no hubieras cometido violencia de género, que no estuvieras dentro de deudores alimentarios. O sea, todos esos fueron elementos que se fueron tomando en cada uno para decir, bueno, aparte de que tengan los requisitos como en papel mínimos, que sean personas con cierta probidad, ¿no? Con buena fama pública. Ejemplares. De alguna manera, que sean personas decorosas, ¿no? Y ya de todos esos que fueron bien calificados, entonces ahí es donde se hizo la insaculación o el sorteo o la tómbola, como le queramos llamar, que es en lo que muchas veces los medios solo se centran. O sea, no es como que cualquier persona solo vaya, yo me quiero inscribir y ya soy ministro, soy juez, soy magistrado. No, era todo ese proceso, incluso entrevistas. Por ejemplo, a mí me tocó una entrevista en el Poder Legislativo sobre trayectoria, sobre algunas preguntas técnicas de la materia y demás. Hubo otras personas que fueron presencialmente incluso ahí al Poder Legislativo a realizar esas entrevistas. Entonces ese es el proceso como que a grandes rasgos se siguió para saber quiénes iban a ser los que estaban publicados. Sí, claro, porque en algún punto que yo creo que a veces una gran parte de la población se deja llevar por lo que aparece en redes sociales, por lo que aparece en televisión, y es justo, ¿no? Como esta parte donde, dijo, me parece el expresidente, bueno, cualquiera que haya terminado de estudiar, ¿no? Para abogado, puede serlo. Con promedio mínimo de 8, si no me equivoco. Ajá, sí, sí, ¿no? Y entonces eso todo el mundo fue, ¿cómo? Y bueno, no, me encanta porque está el mundial y todos saben de deportes, hay algo de política, todos son politólogos, o sea, es decir, algo pasa, y todo el mundo son expertos para dar su punto de vista. Pero creo que aquí lo más importante es realmente estar bien informados, porque aquí ahorita ya tú nos estás dando información que si yo le decía ese ratito, oye, ¿y qué es un magistrado? ¿No? Porque es la realidad. Yo no sé ustedes, pero ¿ustedes saben qué hace un magistrado? No, y lo empezamos a empezar a preguntarnos cuando empezaron a cerrar las calles, ¿no? Y los ministros están cerrando las calles y yo paso por ahí, voy a llegar tarde. Entonces dices, bueno, ¿qué quieren? ¿Qué está pasando? ¿Por qué voy a votar? ¿Y cómo nos afecta? ¿No? ¿Cómo nos afecta? Y sí tengo que votar o los apoyo a que se queden. ¿Por qué los voy a apoyar? ¿Por qué no los voy a apoyar? Entonces mucha gente nos quedamos con esas preguntas. Pero ¿no? ¿sabes qué? Eso creo que es una de las cosas buenas que está dejando este cambio. O sea, porque todos los cambios grandes de esta entidad pues son perfectibles, son muy criticables desde el lado opositor, desde el lado que apoya,
y al final solo vamos a ver ya que esté implementado, ¿no? Que tiene muchos retos. Pero el hecho de que la gente haya volteado a ver al Poder Judicial, en especial el federal, creo que eso es muy importante. Porque normalmente pues, estamos al pendiente de quién va a ser el presidente, quién va a ser el gobernador, la gobernadora o ahora la presidenta. Pero mientras más lejano, menos sabemos, ¿no? No, y aparte nos quejamos de la justicia, pero no volteamos a ver a la justicia, ¿no? No decimos, bueno, ¿y quiénes son los jueces? ¿Quiénes son los magistrados? ¿Cuál es su carrera? O sea, no lo volteábamos a ver hasta que cerraron las calles. Exacto. Y nos empezó a afectar, ¿no? En que tenemos que votar, no tenemos que votar. Y fíjate, vuelvo al punto, donde las redes o la televisión nos dice, pues, quién es Norma Piña, etc., por decir algunos nombres que son muy populares. Pero la realidad es que gracias a esto, hoy estamos teniendo gente como tú. ¿Sabes? ¿A qué voy? Lo hacen más fiscalizable, más en el ojo público. Exacto, porque antes, o sea, yo no me imagino, o sea, ni siquiera dándole la mano a uno de los actuales magistrados. Porque ¿cómo los percibimos gran parte de la sociedad? Pues inalcanzables. Y muchos ni te reciben, ¿eh? Exacto. Ni como abogado. Y que es más fácil a lo mejor darle la mano al presidente o la actual presidenta, ¿no? Hasta en la mañanera, si lo quieres ver, que hablar con un magistrado. Y creo que eso es rescatable ahorita, decir, bueno, ok, te vamos a conocer, vamos a saber de qué se trata, quién eres. ¿Qué hace un magistrado? Exacto. Y que esa es la parte que yo digo, creo que como todo, ahorita que comentabas, en otros países no se hace, hay algunos estados de algunos países donde se hace, y México, pues es ahorita el primero que está implementando esto. Y claro que va a haber áreas de oportunidad, como en todo, pero también hay que empezar a ver los grandes beneficios que nos pueden traer. Sí, por ejemplo, eso que decías de que no lo conoces o que lo ves muy lejano, creo que de por sí a los abogados no nos quieren, ¿no? Sea a que te dediques a lo que te dediques, creo que es una de las... Si son de mi familia, sí. Oye, es que nada más un licenciado nada más quiere dinero. Sí, esa es la idea. O sea, es ¿no? la idea. Y no solo nos ven cuando ya hay problemas. Aquí nos falta en una cultura de la prevención en temas legales. Yo cuando más he disfrutado asesorar a una persona es cuando me dice, oye, quiero crear este negocio, quiero crear esta empresa, pues ayúdame a saber qué tengo que cumplir para no tener problemas. Es mucho más fácil tanto para el abogado como para la persona ir construyendo. Es mucho más económico para las personas hacerlo así, porque te evitas problemas que a la larga, no sé, una demanda laboral, por ejemplo, terminan destruyendo empresas simplemente porque no supieron cómo dar por terminada una relación, que a lo mejor sí había alguna causa, ¿no? O cómo liquidar a la persona de manera correcta si no había una causa. Entonces, de entrada, traemos ya ese estigma de son abogados, son pesados, son corruptos, son inalcanzables, no les entiendo nada y solo quieren dinero, ¿no? Y después, dentro del círculo de abogados, en el Poder Judicial, también existe como esa barrera del juez, el magistrado, el ministro, que son esos como escalones, no al menos en lo federal. Ahorita vemos qué hace cada uno, pero sí está como esa barrera de decir, pues, ¿cómo lo veo? No me recibe. Te digo, como abogados igual es muy complicado conseguir una reunión normalmente. A lo mejor con el tiempo se ha venido, no sé cómo Haciéndose más fácil. Pero sigue siendo complicado. Te mandan con algún secretario o de plano no te recibe nadie. Incluso te dicen, yo recuerdo que me decían mis entonces jefes que no recibíamos a nadie, ¿no? Y es complejo porque muchas veces no te das cuenta de la realidad de las personas, de lo que están viviendo en su día a día con su problema, y son elementos que a la persona, si lo recibes y lo escuchas, de entrada ya dice, bueno, alguien me escuchó, porque a veces no saben ni lo que dijo su abogado en el papel. Los papeles los hacemos los abogados, pero los problemas los tienen las personas. Entonces el simple hecho... Totalmente cierto. El simple hecho de que los escuches te da hasta a ti mejores elementos para saber qué es lo que en realidad le está afectando. Porque el expediente es muy frío. El expediente te dice datos. No sabes cómo se llegaron esos datos, qué faltó, qué no les permitieron, si hay alguna oportunidad de ayudar o no de ayudar. Yo recuerdo algún asunto que me tocó participar y me iba a ver la madre del joven que estaba en problemas en ese momento. Y me decía, es que en todas las demás instancias, ahí ya estábamos en la última, pero en todo lo demás,
nunca me reciben, nunca me escuchan, no sé qué hacer. Le digo, a ver, bueno, cuénteme. Dije, pues total, ya si me regañan, no estoy haciendo algo ilegal en estricto sentido, y al final la decisión no es mía, yo voy a hacer una propuesta nada más. Ya la escuché, y la propuesta que hice terminó aceptándose. No era para el beneficio ya para resolver total, pero era para abrirle una puerta jurídica donde pudieran analizar ciertos aspectos, ¿no? Y pues la persona quedó súper agradecida. Por Después supuesto. me fue a ver otra vez, me dijo, pues, te agradezco mucho, no sé qué, simplemente por darle esta oportunidad a mi hijo de que analicen las cosas de nueva cuenta. Y ese análisis de nueva cuenta es la importancia del Poder Judicial Federal. Hay poderes judiciales en los estados, ¿no? Y hay muchas autoridades en los estados, así a nivel local, donde vivimos, que es como lo más cercano, con quien nos peleamos, no sé, con la alcaldía o el policía, o sea, esas cosas más vivenciales, más del día a día. Pero cuando esas autoridades locales no funcionan, entonces vas al Poder Federal, al Poder Judicial Federal. Y ahí lo que le dices es, ayúdame porque a mis derechos humanos ya los vulneró una autoridad. Dentro del procedimiento, en un juicio, fuera de un juicio, hay muchos supuestos, ¿no? Una detención ilegal, por ejemplo, eso es un tema netamente de Poder Judicial Federal, donde luego se va al amparo, hay una suspensión, y puede ser por varias causas, pero de entrada lo que estamos buscando es proteger la libertad, en ese caso específico, que puede ser tal vez muy claro. Pero en general lo que hace el Poder Judicial Federal es revisar actos de autoridades que pueden vulnerar derechos humanos, lo que sea. Imaginemos un ejemplo muy, muy tonto, muy simple. No hay agua y a ti te niegan porque le caes mal la entidad X, sin individualizar el nombre, pero tú le caes mal, es un tema personal. Entonces no te dan agua. ¿Quién de aquí podría decir que no tenemos un derecho al agua? Digo, hay muchos derechos que pueden ser controversiales, ¿no? Claro. Podemos decir hasta dónde. Pero del agua, simplemente, aquí tengo, ¿no? Me dio mi Sí, vasito. sí. Pero en ese ejemplo tan simple, a quien acudiríamos sería al Poder Judicial Federal. Es decirle, de manera inmediata, lo más pronto posible, ordénale que sí me dé agua. Porque eso es básico biológicamente. Sí, y es un derecho. Es un derecho de los más básicos, te digo, biológicamente, orgánicamente. No es un tema complejo ni de los más modernos ni de los más debatidos, pero eso es lo que lo que se hace dentro del Poder Judicial Federal. Y dentro del Poder Judicial Federal hay básicamente 3 escalones, ¿no? Los jueces, que es donde llega primero el asunto, o después los magistrados. En una segunda instancia los magistrados van a revisar lo que hicieron los jueces, esos propios jueces del Poder Judicial. No es la segunda oportunidad que se tiene para poder buscar esa protección del derecho. Y al final está la Suprema Corte, que la Suprema Corte ve casos muy concretos que puedan influir a nivel nacional, ¿no? Y que básicamente no haya precedentes. Si hay precedentes, ya los ven los magistrados. Entonces, esa es la función de cada uno de esos niveles, que sí, como dices, es muy alejado. A mí me ha tocado que los propios abogados no entiendan qué se hace dentro del Poder Judicial Federal. Ah, eso es muy interesante. Y a ver, amigos, ¿ustedes qué saben del Poder Judicial? Déjenos aquí ver sus comentarios, sus preguntas, sus saludos también se valen, ¿eh? Los leemos aquí a través de Sus TikTok. Y ahorita te mandan No, espérate, ahorita todos los sale el pliego expedientes, petitorio. ¿no? Bueno, ahí por TikTok déjenos igual sus preguntas, sus comentarios. Y también, amigos, por acá los empiezo a leer a través de YouTube. Recuerden que nos encuentran como Orsa Comunicaciones. Y entonces, aquí ya vamos como entendiendo esta parte de los abogados, los jueces, los magistrados y los... Suprema Corte. ¡Ay! Mírenla. Sí, estoy aprendiendo. Bueno, y ahorita lo que dijiste fue muy interesante porque muchos que están en alcaldías, en los pueblos y todo, se pelean con su cabildo, con su presidente municipal y todo, y como tú dices, me cae gordo y todo, y el problema se queda ahí. No saben que tienen una instancia a la cual pueden recurrir. Sí, y existe en todos los estados, ¿eh? El Poder Judicial Federal se divide en 32 circuitos que coinciden con los estados. No siempre ha sido así, pero ahora, actualmente sí es así. Entonces, en cualquier estado, tú tienes algún juez de distrito, que se llaman, o algún tribunal colegiado, o algún tribunal que puedas acudir para plantearle esos problemas.
Pero ese es otro de los aspectos que le ha faltado al Poder Judicial y que por eso también no alcanzó a tener en sus manifestaciones el apoyo social. Porque la gente no sabe que esa instancia o esa utilidad, pero no es culpa de la gente, porque no es la gente la que se tiene que acercar, es el poder el que tiene que buscar a la gente, sea el poder ejecutivo, legislativo o judicial. Digo, tenemos claros ejemplos en otros poderes ahorita que están muy cercanos a la gente. Y este poder en especial siempre fue muy conservador. Tiene sus cosas muy buenas, cómo se fue desarrollando la técnica. O sea, los conocimientos de derechos humanos que tiene el Poder Judicial como ente, lo que se ha venido creando, lo que se ha venido transformando a partir de sus decisiones, sí es importante. Por ejemplo, la interrupción legal del embarazo partió de decisiones de la Suprema Corte. El matrimonio igualitario también partió de decisiones, protección a cuestiones de derecho al medio ambiente. Pero nunca se buscó que las personas vieran en su día a día cómo les ayudaba eso. O sea, de cómo se podían acercar, cómo plantearle un problema y cómo esas decisiones que ya se habían tomado pues, les iban a beneficiar a todos. Y si le preguntas a cualquier persona que lleve un buen tiempo ahí en ese poder, en Poder Judicial Federal, te van a decir que ellos no se pueden pronunciar, que no pueden venir a un lugar así en cualquier periodo, fuera de que sea esta coyuntura, porque ellos no quieren comprometerse, no quieren adelantar criterio, y esa cerradez es lo que hace que no hayan tenido, es lo que hizo que no tuvieran el apoyo social. Sí, de hecho tengo algunos amigos en estos poderes, ¿no? Y yo, pues te invito al programa. No, es que no puedo, ¿no? Y digo, de algunas otras instancias que no tienen que ver con política ni nada y tampoco pueden, ¿no? Por temas del trabajo, pero pues sí, eso es real, porque yo invité a 2 personas y me dijeron que no podía. Incluso en lo académico, que digamos que es lo menos controversial, también son muy cerrados en general. Se decía la frase de que los jueces tienen su legitimidad a través de sus decisiones. Si bien es importante las decisiones, porque es al final lo que transforma la realidad, si no las explicas, si no les dices qué estás haciendo, pues jamás te van a entender, por más técnica que tenga la resolución. Pero la técnica y el profesionalismo se tiene que seguir cuidando ahora en esta transformación, pero eso no quiere decir que no se pueda tener otros parámetros para hacer un poder como más social, ¿no? Más conocido entre la gente. Sí, más cercano al pueblo, ¿no? Uh-huh. Porque al final, pues trabajan para el pueblo, ¿no? O sea, sí, y son los problemas, son los problemas que tiene el pueblo llevando a la jurisdicción, ¿no? Y dando, pues, resultados. Sí, y eso no se contrapone con la imparcialidad, porque al momento de que tú resuelves un asunto, pues ya ves las características propias de ese asunto, y no quiere decir que porque para ti hay que proteger un derecho te pronunciaste, no dijiste en algún programa, en algún medio. Para mí la protección de los animales, por ejemplo, que ahorita tuvimos el tema de la elefanta Eli. Sí. ¿Se acuerdan? Que estaba en malas condiciones, que es un tema administrativo, por ejemplo. Ese tipo de temas tardan mucho en resolverse. Y creo que, si mal no recuerdo, como 2 años, y no sabemos dentro de ese periodo, pues, qué pasó. Y si en algún momento tú como juez dijiste, yo creo que el derecho a los animales pues tiene una protección muy amplia, ya no es como antes que eran bienes, que eran simplemente cosas dentro del patrimonio. Si mataban a un animal que le pertenecía a alguien, ese era considerado un daño, ¿no? A una cosa más. Ahora no, ahora la ley les da cierta protección. Y si tú das como una plática sobre eso y después te llega un asunto donde se trata de animales, pero no te correspondía a ti, sino a Yucatán, y se lo mandas a Yucatán para que resuelva, eso no quiere decir que estés siendo parcial o que estés yendo en contra de tu criterio, simplemente ese no te tocaba, ¿no? Pero ese tipo de cosas o de situaciones son las que querían evitar, o no se les daba miedo pronunciarse, apoyar, incluso la parte de la colegiación también nunca fue un apoyo muy grande a que los abogados que vamos o que van a tribunales pues estén colegiados. ¿Cuántos abogados hay actualmente? ¿No? Muchísimos, de muchas calidades. No sé la verdad. Cada año salen miles, ¿no? Miles. Y es muy importante, o sea, esta reforma al Poder Judicial, o al sistema de justicia más bien, de una manera más amplia, no se tiene que quedar solo en el Poder Judicial, no solo en el federal,
no solo en los estatales, que ya algunos, por ejemplo, Ciudad de México va a tener también su elección, que creo que eso no se ha dado mucho a conocer en medios. También vamos a elegir juzgadores en Ciudad de México, personas juzgadoras también. Entonces hay doble tarea, checar los nombres de las personas de Ciudad de México y los de Poder Judicial Federal. Pero no solamente se tienen que quedar ahí, ya lo han dicho varios actores políticos importantes, hay que ir a las fiscalías también para reformarlas. Es bien complicado, es bien desgastante para una persona estar yendo a una fiscalía, que no lo reciben, que no está el MP, que venga después, que le falta esto, en lugar de tener como una vocación de servicio, porque son el ámbito investigador antes de llegar a los jueces, por ejemplo en temas penales, ¿no? Que es tan sensible. ¿Cómo lo están atendiendo? ¿Cómo están viendo esa razón de servicio? No como un trabajo de irse a sentar y cumplir 8 horas, sino cuál es el propósito de estar ahí. Se tiene que reformar esa parte, se tienen que colegiar abogados, o sea, hacer exámenes, como en Estados Unidos, por ejemplo. Si en Estados Unidos tú te gradúas, no quiere decir que ya puedes litigar. Tienes que pasar un examen de la barra de cada estado y solo puedes litigar en el estado donde hiciste el examen, ¿no? Y son exámenes muy competitivos y mientras más abogados hay, más alta es la calificación que pide la barra de cada estado. Entonces aquí creo que eso nos ha faltado desde hace mucho. Sí, ¿no? Claro. Porque también, y ese es otro derecho, un derecho a una defensa adecuada. No solamente que tengas en papel el nombre de un abogado o de 10 abogados, sino que la defensa que te estén llevando sea adecuada, esté con buenos estándares. Entonces, toda esa reforma, o todo el sistema de justicia, pues va a necesitar otros elementos. Aquí estamos empezando en uno, que es muy visible por la parte política o por los, con los choques que se han dado ahí con la Suprema Corte, pero no solo se va a quedar ahí, ¿no? Creo que si esto sigue adelante, pues tendríamos que ir a algo mucho más amplio y que todos conociéramos cómo acudir, ¿no? A todas esas instancias, porque son para nosotros. O que nos sintiéramos a gusto al acudir, porque vamos al Ministerio Público y cambio de turno. Están comiendo. O sea, me atiende de mala gana, groseramente, ¿no? Sí, te contesta, y me ¿no? contesta, ¿no? Y luego yo a lo mejor soy la víctima y ya salgo agraviado, ¿no? Bueno, ya salgo culpable. Ajá, sí, entonces, pues sí, es como toda una semillita que tiene que ir haciendo grandes cambios, ¿no? Para que nosotros pues nos sintamos a gusto de acudir a las autoridades. Así es, sí. Y en esta parte, bueno, por acá nos dice Germán López, buenas tardes y saludos a esa güerita. ¡Ay! Ángeles gracias, Germán. Saludos, Germán. Gracias, porque es de los que siempre está por acá presente. A ver, Germán, ¿cuál pregunta tienes aquí para ir aclarando el tema del día de hoy? Y bueno, en esta parte, ahora sí, cuéntanos un poquito, ¿qué son los magistrados? ¿Qué hacen? ¿Hay solo un tipo? ¿Cuántos magistrados hay para la Ciudad de México? Decías tú ese ratito que se dividía el poder ahora pues por los 32 estados, pero hablando aquí de Ciudad de México, ¿cómo está esta parte? Mira, el número de magistrados depende de cada estado, cada circuito, porque en una ciudad tan grande como esta tienes más problemas, ¿no? Es un tema de números, ¿no? En otros estados que no estén tan poblados se necesitarán menos juzgadores de todos los niveles. Entonces, aquí en Ciudad de México va a haber elección para 32 plazas, 32 vacantes. Cuando llegas a los magistrados, son 3, siempre se decide en grupos de 3. Pero de todos los que hay en Ciudad de México se van a elegir 32. Y va a haber paridad de género en cada uno, la mitad para mujeres, la mitad para hombres, que también es uno de los puntos más importantes de la reforma. Los magistrados son, para entenderlo como muy concreto, son la segunda oportunidad que tenemos dentro del Poder Judicial Federal. Si ya acudimos a un juez y ese juez no protegió el derecho que nosotros estamos sintiendo agraviado, vamos al segundo nivel, que son los magistrados. Hay algunos casos donde ahí se termina todo y otros pueden llegar a la Suprema Corte, que son los que les decía los más trascendentes jurídicamente, que no haya precedentes, que sea algo totalmente nuevo, ¿no? Que no haya un estudio anterior. Pero normalmente al segundo nivel, ahí se va a acabar el asunto. Entonces ahí tenemos nuestra apelación o nuestra segunda instancia, como le
podamos decir como de una manera muy concreta, ¿no? Sí, como y también el lenguaje coloquial, porque de repente, y esto pasa mucho, no sé tú Ángeles, pero entre luego los médicos o los abogados y dices, a ver, espérame, o sea, como que te estoy entendiendo, pero ¿me lo puedes explicar con bolitas y palitos? Así. Y bueno, también otro punto, depende de qué materia. Hay varias materias. Aquí Ok. hay civiles, hay penales, hay administrativos, hay otros especializados en competencia económica, en radiodifusión y laborales, ¿no? Entonces, O sea, son dependiendo de como qué, 6, 7. más o menos, dependiendo de qué, eh, cuál sea tu problema. Por ejemplo, si tu problema surgió en un despido, ya fuiste a la antes Junta de Conciliación o ahora al Tribunal Laboral y no te dio la razón o algún monto está mal y ya te vas a al juzgado, ¿no? Al juzgado de distrito, en Poder Judicial Federal, y ahí todavía no cumple tus expectativas de protección del derecho, entonces te vas al tribunal colegiado en materia laboral. Dependiendo de la materia, es a donde te vas. El civil, no sé, relaciones entre particulares que sean un tema de entre vecinos o de rentas, ese tipo de cosas, o mercantiles. Penal, si esos son delitos. Administrativo, todo lo que sea fiscal o lo que sea directamente con alguna entidad de gobierno. O sea, a grandes rasgos, sí hay especializados, pero son laboral, civil, penal y administrativo, ¿no? A grandes rasgos. Ok. Ahí diríamos, dependiendo de nuestro problema. Y entonces de estos 32 magistrados por los cuales vamos a votar, hay dentro de estos 32 estas, 4 digamos, especialidades. especialidades. Sí, va a haber varias boletas. Va a haber boleta para ministros, boleta para magistrados, para jueces, y en cada una va a decir quién lo propone, qué poder lo propone, o si está en funciones, porque también los que están en funciones tuvieron derecho de decir yo quiero competir, o de renunciar. Y en esta parte, ¿cuándo vamos a votar? ¿Y todos vamos a votar? Mira, todos los que estemos en el padrón podemos votar. Digo, si fueron por su Sí, INE, pues, ¿verdad? Sí, Si yo fueron por su INE. aquí lo traigo, lo puedo enseñar Sí, ahorita. sí, que esté vigente. Por ejemplo, las que se vencían en el 24, el INE les dio vigencia para esta elección, para esta del 25. Entonces todavía está vigente, aunque diga 2024. Oh. Okay, A ver, estos, todos los que nos estén viendo, saquen cartera, saquen el revisar. INE y revisen vigencia. Acá hay una pregunta muy buena. Ajá. ¿Cómo piensas mantenerte cercano a la gente o qué estrategia tienes para comenzar a hacerlo? Mira, como tal propuestas o estrategias en este momento no les puedo compartir porque ese tema es hasta que inicie la elección, ¿no? Que es el 30 de marzo, ya estamos Sí, hasta que sea un hecho. cercanos. Sí, hasta que empecemos la parte de campaña, ahí ya les podemos dar propuestas, ¿no? Para respetar los tiempos. Pero lo que sí sabemos, lo que conocemos, son todos estos problemas, ¿no? Y esos problemas pues habrá de alguna manera que solucionar. Mantenerse cercano, va a venir Orsa Radio y los va a escuchar. si me invitan, pues, Y nosotros, claro. y nosotros aquí vamos a tener un cuaderno de esos grandes que se usan antes, de pasta dura, muy grandes, Ajá. no sé cómo se llaman. Y así como, ¿qué Ay, le vas a recuerda decir como en a, esto de al las ministro? haciendas, ¿no? Donde anotaban a los de la raya. Ajá, algo así, uno grandote así, tus pedimentos. También en los juzgados se usaba para cuando le dabas un expediente a otra persona y firmabas de Ajá. quién lo tiene. en su Ok, resguardo. ok, buscaremos uno de esos. Aquí vamos a tener una. Y bueno, entonces en esta parte, José, quiero, o sea, como ir viendo que vamos a tener dentro de los beneficios, pues poder tener a gente como tú y como toda esta parte de los poderes más cercana también. Creo que el hecho de elegir a través del voto, una de las posibilidades es generar mayor legitimidad. Porque todos tendremos la oportunidad de participar o no participar. Digo, el propio INE ha dicho no se espera una alta participación como en el caso de elección presidencial, por su naturaleza ahí todos y estamos interesados y es la figura jefa de Estado más representativa, más importante. Pero el poder tú ir o no ir a votar, como en cualquier elección, se constituye en tu deber. Y si tú no fuiste a elegir a esas personas que estaban participando, es más complicado el después quejarte. Digo, tienes todo el derecho a hacerlo, pero también tuviste la oportunidad de decir, no, esta persona no, estos otros son los que a mí me convencen. Sin embargo, ese hecho de poder ir
creo que le puede dar un poco más de legitimidad al Poder Judicial. Que al menos ese sea poco de 10, 20, 30% de electores que vayan, van a decir, bueno, yo participé, yo elegí. Y ahorita, ¿quién elige? Nadie. O sea, Sí, de claro. ciudadanos, nadie. Entonces no tiene ese... Es más, si realmente hiciéramos una pregunta es, ¿tú sabes por qué están los que hoy están en el poder? ¿Por qué están ahí? Claro, yo al menos, yo digo que no, o sea, no tengo ni la menor idea de cómo llegaron de cómo ahí. fue que llegaron ahí, qué estudios tienen, Y los qué años han que se han visto, mantenido. exacto, ¿no? O sea, qué tan fácil, complicado, Bueno, y difícil fue llegar. desde el inicio, si tú te quejas de cómo está la justicia en la actualidad y no haces un cambio, y un cambio podría ser tu voto, ¿no? O sea, no dices, me informo, veo quién es la propuesta, para mí quién es el mejor y voto. Entonces, como tú dices, no te quejes de los que están impartiendo la justicia porque tú mismo no estás siendo parte de ese proceso. Sí, y te digo, al tener al menos un 10, un 20% de personas que participaron, quienes queden tendrán esa legitimidad que antes era cero. Obviamente tienen que seguir cumpliendo estándares de excelencia en temas de conocimientos, en las sentencias, las resoluciones, todo eso tiene que seguir, no es que vaya a dejar de existir. Pero hay este nuevo elemento que a mí se me hace al menos interesante, ¿no? Como fenómeno de estudio social, ya no jurídico, de a ver qué pasa. Incluso qué tal que otros países después siguen alguna tendencia Claro, similar. digo, por ¿no? ejemplo, la alerta sísmica, pues fue un invento mexicano, ¿no? Y que han replicado ya en otros países. Ujú. Entonces, ¿quién dice que no? Al rato, esto que se está implementando en México, pues vamos a empezar a verlo en otros países Y en también. temas legales ya ha pasado. O sea, el amparo, por ejemplo, que es este medio como por excelencia para proteger derechos humanos, uno de sus más importantes antecedentes surgió aquí en México. Ah, mira. Y de aquí se fue tomando hacia otros países para pues, como replicarlo ahí en sus sistemas. Tiene otros nombres de tutela o cosas por el estilo, pero es básicamente lo mismo. Es buscar que en un estado de emergencia, ¿cómo vamos a proteger ese derecho? ¿Cómo vamos a suspender eso que te está afectando ahorita? Después resolvemos quién tuvo la razón, si la autoridad o tú. Pero ahorita vamos a cuidar que esto no cambie de cómo estaba. Y ya después vamos en el procedimiento viendo si estaba bien, no sé, por ejemplo, una expropiación. Si ahorita me dices, me están quitando mi terreno, mi casa, no sé qué, ok, vamos a detenerlo y después que justifique la autoridad por qué lo está haciendo. Tal vez tiene plena justificación porque cometió un delito y no es expropiación como tal, tiene otras figuras, pero hasta que no explique, hasta que no haya pruebas, nosotros lo cuidamos, ¿no? Y cuidamos ese derecho. Y esa es una de las funciones más importantes del amparo. Ok. Tal vez va a ser algo similar. Similar, No sé. claro, claro. Por acá nos deja una muy buena pregunta, Germán. ¿Dónde podemos informarnos sobre su experiencia y desarrollo de su trabajo para votar con certeza? Y yo supongo, Germán, que esto es de manera general. O sea, Sí. ¿hay algún, no sé, De página? manera general, Ajá. en esta reforma no se van a, o en este proceso no se van a dar tiempos, ya lo decidió el INE, no se van a dar tiempos a cada una de las personas, porque básicamente son muchas. Entonces los tiempos oficiales pues no dan, ¿no? Tendrían que dar como 1 o 2 segundos por cada quien, entonces se vuelve inoperante. Por una parte el INE lo que acordó es que va a hacer spots informativos por cada grupo de cargos, ¿no? ¿Qué hacen los ministros? No, tal, tal, tal. ¿Qué hacen los magistrados? Tal, tal, tal. ¿Qué tipos de magistrados hay? Estos. ¿Qué hacen los jueces? Tal, tal, tal. Entonces van a estar sacando esos spots para informarse del cargo como tal, ¿no? ¿Qué hacen esos cargos? No las personas, los cargos. Y por otra parte, en cuanto a las personas, igual el INE ya anunció que va a haber un portal en donde cuando se envíen esas claves, usuarios, contraseñas, que entiendo ya se empezaron a enviar, pero no se ha concluido, todos los candidatos, candidatas van a subir ahí su información, currículum, experiencia profesional, si han dado clases, si han recibido reconocimientos académicos o sociales, una explicación breve de por qué quieren ocupar ese cargo, cómo llegaron ahí. Y en ese portal del INE, ahí va a estar concentrado todo. Entonces, para hacerlo más fácil, ¿no? Porque si no, ir a buscar a las redes sociales de todos y a los perfiles de LinkedIn sería muy complicado por el número de cargos. Entonces, hay que estar pendientes a las redes del INE. En Twitter publican muchísimo. También está la página, pero el Twitter es mucho más amigable.
Incluso todos sus consejeros también tienen sus cuentas y ahí lo van. Bueno, subiendo. ya ven que no es tan jovencito. Ahora X, por favor. Sí, ahora X. Bueno, Ahora y- X, sí. Ahora X, sí, Sí, porque sí, ya sí, es cambió. Ah, ¿no? sí, exacto, ¿no? O sea, Ahí se ve la edad. ahí se ve la edad, porque José Abraham, ¿cuántos años tienes? 33, casi 34. ¿Y cuál es tu deporte favorito? Practico karate. Siempre me han gustado mucho las artes Y les marciales. presumo que es cinta negra. O sea, caguas. Oye, y un carácter un deporte con mucha disciplina. Mucha De disciplina. hecho, la disciplina es uno de nuestros valores, ¿no? El respeto, la tolerancia, la constancia. Yo empecé aquí como a los 15 años y ha sido un proceso complejo porque no siempre puedes entrenar. Mientras más vas subiendo de nivel de cinta, pues es más complicado. El nivel que te exige, el tiempo, y pues trabajando, estudiando, dando clases, pues luego no te permite eso, ¿no? No, y el respeto que le tienes al maestro de karate, ¿no? O sea, es un respeto que... Sí, a mí me ha ayudado mucho la Ujú. disciplina. Creo que, por ejemplo, a las nuevas generaciones tienen muchas cosas buenas, ¿no? Como el acercamiento con la tecnología, el que tal vez consiguen la información de manera más rápida, pero les falta esa disciplina de ser constantes en las cosas que están haciendo, esa disciplina para hacer el estudio de cosas. Por ejemplo, yo cuando he tenido alumnos, yo les digo, a mí no me molesta que utilicen ChatGPT o que utilicen otras inteligencias artificiales. Es la manera en que ahora uno se llega al conocimiento. Lo que está mal es que no lo sepan utilizar, que no sepan razonar, que no les va a dar verdades, les va a dar razonamientos lógicos, al menos en cómo están ahorita los estadios de la inteligencia artificial. Al futuro van a cambiar, pero al menos ahora no tiene esa disciplina de, a ver, ya me dio como un punto de partida, lo que en mis tiempos era Wikipedia. Ajá, sí. Lo que en mis tiempos eran fichas técnicas. Y en los que los tiempos de otros eran las lo que las bibliotecas. Las tablillas con Ajá, las tablillas, cincel, Porque los yo no sé abacos. ustedes, pero yo soy de ChatGPT para acá. En mis tiempos eran fichas de trabajo. Y Ok. al principio hasta para mí fue como esa barrera de a ver cómo funciona el chat GPT, para qué sirven. Yo le tenía mucho recelo, porque yo le hacía preguntas y me las contestaba mal, yo decía, esto no sirve. Pero te digo, como en mis tiempos de usar Wikipedia hay una fuente ahí que te puede dar una idea, pero eso no quiere decir que esté bien hecha. Te O puede que dar sea una verdad. idea, o que sea verdad, que te puede dar ideas de autores, de conceptos. Ok, entonces voy a ver de esta idea a las fuentes originales, a las fuentes serias, a los investigadores, a los libros y demás. Ahí sí vamos a ver. Ahora, con la inteligencia artificial es mucho más fácil porque sí te da las fuentes, pero el problema es que muchas veces nada más copian lo que les da. Y yo la manera en la que me doy cuenta es porque todo te lo pone así en negritas, los títulos, subtítulos, y te pregunta, a veces hasta le dejan, ¿necesitas algo más? Que te pregunta ChatGPT y yo, esto es vil copia. O sea, construyanlo bien, pueden citarlo, puede ser una fuente útil, pero él mismo te dice de dónde sacó la información, Sí. chéquenlo, pueden hacer un muy buen trabajo a partir de ahí. Y fíjate, en esta parte, desde tu perspectiva, porque bueno, no solamente estudiaste, tienes las maestrías, has sido maestro, bueno, has sido docente. Fíjate, en esta parte, ¿tú qué beneficios crees y puedes ver que va a tener todos estos poderes? También pensando cómo van a ocupar la inteligencia artificial. Pues es un tema bien interesante. Alrededor del mundo ya hay algunos programas o algunos sistemas creados, la mayoría basados en ChatGPT, porque es muy caro, inmensamente caro crear una inteligencia artificial de cero. Lo que hacen la mayoría de los programas o los sistemas es esta inteligencia que ya está, la tomo y la educo, ¿no? Le dicen pesos, weights en inglés, para que razone de cierta manera. No es lo mismo como razona el chat GPT normal que si lo tomas y lo orientas a algo médico. Obviamente el razonamiento es diferente. Y ya hay algunos tribunales que han utilizado en Colombia, en Perú, que lo consultan, ¿no? Consultan el chat GPT y dicen, oye, a ver, esta resolución o este asunto tal, ¿tú cómo lo ves? Hubo un asunto en Perú, si no mal recuerdo, no, en Colombia, donde era un niño en espectro autista. Y la sentencia del juzgador decía, no tiene que pagar, estaba reclamando la familia que no tenían recursos y que entonces les tenían que apoyar como a personas que tenían ciertas enfermedades, pero que no estaba contemplado quienes están dentro del espectro autista,
les pagaban el transporte, o sea, todas las cosas La ayuda, asociadas. ¿no? Ajá. Ajá. Sí, porque el servicio sí era público, el servicio médico, pero toda esa ayuda, como dices, no estaba contemplado en este caso. Y el juez ya tenía primero, su sentencia dice, sí, por estas razones, que es discriminatorio, debe de dársele esta ayuda. Sin embargo, para reforzar, me voy a ChatGPT y le pregunto, oye, una persona en espectro autista tiene este derecho o no. Y lo que se me hizo muy interesante ahí fue que ChatGPT, más allá de que coincidía con que no tenía que pagar esas tarifas, le citó una ley que el juez no había visto, que igual decía que no tenían que pagarlo, pero ahí sí estaba las personas en espectro autista. Entonces la resolución del juez en eso hubiera estado bien, porque de todos modos protegió el derecho a la salud y de todos modos le otorgó esa tutela, pero encontró ChatGPT una ley, ¿no? Entonces eso es como una forma básica de utilizarlo. Pero hay otros que van más allá. En Beijing se creó un tribunal para resolver asuntos derivados de Internet. No son asuntos de gran volumen de dinero, ¿no? No son asuntos que sean muy sensibles, o sea, me llegó tarde el producto, o no me llegó roto, o no era lo que pedí. Cosas muy simples, sí, que no tienen problema de que se resuelvan así. Y ahí ese tribunal es interesante porque sí tiene jueces, al final la decisión sí es de personas, pero todo el proceso desde que tú entras es como una plataforma de un Zoom o un Skype de los de antes. Sí, sí está citando cosas que ya había olvidado, ¿eh? Ahí Oye, empezamos. pero está súper bien porque está con la generación, ¿no? La generación que ahorita está La actual. como los profesionistas que ya están en todas las empresas y todo. Y obviamente pues hace ese clip con una generación que también ya es bastante grande del Poder Judicial. Es que hay que irse adaptando. Ajá, ¿no? o sea, Y y también actualizando. hay que Ajá. irse modernizando. Te digo, ¿no? Sí. en este tribunal, tú te metes al portal, haces como una cuenta, como si fuera un correo, y le cuentas tu problema. No tengo esto, no me llegó mi producto, lo compré en tal. Te va haciendo preguntas el propio programa, ¿no? De que dónde lo compraste, cuándo lo compraste, qué compraste, cuándo te costó, qué te dijeron, bla, bla, bla. Todo eso lo vas alimentando. Después le llega a la empresa, ¿no? Y también contesta, ¿eh? Todo es en línea, ni siquiera tienes que ir, que es un gran beneficio, ¿no? Si el producto, no sé, cuesta 100 pesos y tienes que ir, vas a gastar más en el estar yendo y viniendo las 10, 20 vueltas, que si lo haces en línea no estás gastando nada, o al menos no de manera como inmediata, o sea, la luz tal vez, pero que ya utilizas. Y por ahí alimentas todo, te pide pruebas, va haciendo, te da hasta la probabilidad de que tú ganes. Y al final de todo ese proceso hace un proyecto. Ese proyecto se lo entrega a un juez, al juez que te toque ahí en ese tribunal. Y ese juez ya lo revisa, no está obligado a seguirlo, no está obligado ni a leer. O sea, es una manera de ayudarlos a que el trabajo salga más rápido, ¿no? A que no tengan que estar siguiendo todos los procedimientos. Tiene algunas críticas tal vez de que no tienes una persona, un jurista ahí que te apoye como un abogado, una abogada, pero pues tal vez por eso está buscando en este tipo de asuntos muy simples, muy básicos, pero al final el juez va a decir sí, comparto esta resolución y la razón la tiene uno u otro, indemnízalo, devuélvele el producto, lo que sea, o no, o yo la refuerzo, o tomo una parte, o de plano está muy mal lo que hizo la inteligencia artificial, pero bueno, ya me ahorró todo el trámite y yo con eso lo voy a hacer mi propia sentencia. Sí, ganar a lo mejor un poco de tiempo y también poder revisar esta parte de que sea un trabajo en conjunto, porque como dices, ¿no? Si la persona va alimentando la información, pues yo creo que sí acotar un poco el tiempo. Entonces habrá que analizar qué aspectos que podemos tener. Hasta ahorita no tenemos, al menos en Poder Judicial Federal o en Poder Judicial Ciudad de México, algún sistema que te permita hacer algo similar. Hay por ahí alguno perdido que te permite como conversar con las sentencias, pero pues son asuntos ya resueltos. O sea, te sirve como académicamente o si te quieres apoyar para otro asunto. Caso, ¿no? Como Ajá. refrescar también hasta la memoria. Sí, pero en la operatividad no. Incluso para simplemente saber quién tiene tu expediente. O sea, dentro de un juzgado hay muchos funcionarios. Está desde la parte de oficialía que te recibe las cosas. Después están los actuarios, están los secretarios, el archivo, o sea, muchas funciones. Y luego no sabes ni dónde está. Te digo, como abogados, que supondríamos que es ya más lo fácil. manejan, ya lo saben. Aún así lo te dicen, es que no encuentro su expediente.
¿y por qué no lo encuentras, no? O sea, Carpetas. puede haber muchas causas técnicas por las que estés detenido, pero pues tiene que estar justificado, no nada más que te digan, es que no lo encuentro. Que le dimos carpetazo, señora. Pero eso también podría ser un punto muy interesante para implementar la inteligencia artificial. Claro. No es tan controversial como meterte a la decisión, pero sí te ayuda a ver cuál es el curso, quién se está tardando más, que te haga estadísticas automáticas. ¿Qué tiempo lleva ahí tu Sí. expediente? ¿Quién se está desempeñando mejor como trabajador? ¿Quién merece un ascenso dentro de carrera judicial? ¿O quién tiene que capacitarse más en temas administrativos? Porque dentro de un juzgado no es solo lo jurídico. O sea, es lo administrativo, cómo te organizas tu tiempo, que eso nadie te lo enseña en la carrera, al menos en derecho no. Y en lo social, cómo tratar a la gente, a los usuarios, ¿no? Que son las personas, como decías hace rato, para los que trabajas. Sí, que hay Exacto. personas complicadas, también lo sabemos. Sí, ¿no? es cierto. claro. Pero Sí. también te claro, deben de claro. dar un tipo de curso de si es una persona complicada Sí, como- o si es un adulto mayor, porque también los adultos mayores llegan en un momento en que les tienes que hablar, o sea, con manzanas Y cosas también las así. personas con discapacidad, Ajá. ¿no? Gente Ujú. invidente, sorda, etc. Y bueno, por acá tenemos preguntas importantes. Wendy nos dice, ¿se perciben a los jueces y magistrados como corruptos? Supongo que a veces se sienten presionados y hasta amenazados para ceder ante ciertos poderes. ¿Cómo mantenerse fieles a tus principios? Mira, las amenazas y las presiones creo que existen en cualquier tipo de situación pública e incluso privada, ¿no? No es nuevo, ¿no? Eso no es nuevo que ahora vaya a suceder y que antes no sucedía. Siempre se ha sabido al interior y al exterior que hay intentos de influir y personas que ceden a eso. Pero pues de todos modos esas personas no deberían de hacerlo porque por algo están ahí. Y si no pueden ser imparciales, si no pueden mantenerse independientes de esas presiones, es mejor no estar. Claro. ¿No? Y bueno, por acá Ivonne Mecinas nos dice, me gusta mucho para magistrado. Gracias, Ivonne. Ahorita no sé si nos vas a poder dejar tus redes sociales, te podemos seguir o no. Bueno, ahorita ya nos dices, porque ya estamos a minutitos de cerrar el programa del día de hoy. Miriam Johnson nos dice, mucha gente le tiene miedo a la inteligencia artificial. En lo personal, la amo. Me facilita la vida y mi trabajo y puedo hacer muchas cosas más en menos tiempo. Pues sí, yo pienso lo mismo, que la inteligencia artificial de repente pues nos puede apoyar para optimizar tiempos o algunos recursos, aunque la realidad pues es que sí, esta conciencia, esta humanidad, esta empatía, pues es donde la inteligencia no podría, ¿no? Como en cuestión de valores, etc., ¿no? Sí, tenemos mucho esta idea hollywoodesca de que nos van a conquistar las máquinas. Y eso pues, siempre ha sucedido desde Robocop, no sé cuántos años tenga la película, pero no es así, al menos lo que yo conozco, no es a ese el nivel al que está la inteligencia artificial. O sea, ahorita es como un gran razonador en muchas materias, pero está limitado por los sistemas en los que está alimentado, no es una conciencia como tal. O sea, eso es una superinteligencia que no existe hasta donde sabemos, ¿no? Oficialmente. Pero las que están ahorita pues, sí son herramientas útiles que podemos utilizar y que hay que aprender. Ahora, también tienen sus defectos. Pueden tener sesgos de cómo se crearon, con qué material se alimentaron. Por ejemplo, la inteligencia, la que apenas surgió en China. Ah, la de la ballenita, Ajá, es que no me esa acuerdo sí, el no me nombre. acuerdo el nombre. Pero bueno, esa yo no la he usado. Sin embargo, vi muchos comentarios que decían que si hacías preguntas del régimen de gobierno no te las contestaba. Al margen de qué país sea, ese tipo de situaciones son sesgos. Es decir, no te está hablando sobre todo. Hay que ser cuidadosos en esa parte. Pero es a lo que volvemos. Si nosotros tenemos como ese análisis, esa disciplina de qué nos está diciendo y razonarlo nosotros, entonces podemos discernir qué está haciendo correctamente, dónde hay ahí como algún truco, algo mal, sobre todo para temas sensibles. O sea, cuando son temas más objetivos, números, datos, no sucede tanto. Y en el tema de las redes, sí, las puedo dejar, todas estoy como José Abraham Solís Álvarez. Ok. O sea, Facebook, Instagram. Twitter, ajá, Ujú. digo, TikTok. Ok. Bueno, ya ex. Por favor. Todavía no me acostumbro, la verdad. Sí, yo, de acuerdo, todo el mundo ya sí, ex, Ujú. ex, ex.
Pero bueno, hasta en noticieros siguen diciéndole Sí. Twitter, todos. Creo que este es más fácil de pronunciar. De hecho. Más de hecho. pegajosa. Sí. ¿no? Sí. Sí, bueno, y esto está padre de la inteligencia artificial, pero como tú dices, ¿no? Siempre te tienes que ir a la fuente y analizar la fuente. No te tienes que quedar nada más como la máquina me dijo que es verde, es verde. Sí, porque si no al rato vamos a perder esa capacidad de razonar. Que lo que no se ejercita, pues se pierde, ¿no? Se trastorna. Oye, y sí sería muy interesante meterla al Poder Judicial. Sí, sí, creo que nos puede ayudar mucho, al menos administrativamente. ¿No? Tratar de eficientar procesos, abaratar costos. Ahí te mandaré mi lista. Ahí te mandaré. A inteligencia artificial. Bueno, José, y ya estamos a unos minutitos de terminar. A mí me gustaría que, por favor, ¿con qué te gustaría cerrar el programa del día de hoy? ¿Qué mensaje te gustaría compartirnos? Y bueno, ya, ahora sí que ya que se pueda abrir el tema de todo lo demás que ahorita a lo mejor no pudimos platicar, pues también que pudieras darnos una fecha, pues para platicar Sí, claro, con de gusto. todo lo que no hablamos hoy. Y síganos, para que sepan de qué se trata. Pues creo que estamos en un momento mundial, no solo nacional, muy complejo. Y que puede haber cosas que no dependan enteramente de nosotros, o que no tengamos ni siquiera voz, ya no cambiarlos, ya ni siquiera voz, que no podamos ser escuchados, ¿no? Que deciden los cambios, los grandes cambios del mundo, pero en lo que sí podemos participar, como es en este cambio del sistema de justicia, judicial, las fiscalías, los abogados, todo eso, creo que es muy importante que no se pierda esto que se ha logrado socialmente, de voltear a ver qué están haciendo. Así como criticamos a los diputados, así como criticamos a los senadores o a los del Ejecutivo, que sale una nota y luego ya es tendencia, pues así de la misma manera el Poder Judicial. No hay que olvidarse que son funcionarios públicos, y como funcionarios públicos tienen la obligación de soportar un mayor escrutinio. Su intimidad está un poco más acotada, ¿no? Porque las acciones que realizan pues influyen en la sociedad. Entonces yo lo que diría es una invitación a participar en cualquier proceso social que nos afecte, que estemos ahí, que no perdamos de vista la importancia que tenemos como ciudadanos, como personas, como seres aquí que son para nosotros esas instituciones que creamos. Y que estén más como a la mano, ¿no? Bueno, sean más amigables. Claro. Sí, y en esta parte, bueno, y antes de que ya tenemos ya 2 minutitos, ¿cuándo son las elecciones? El 1 de junio. El 1 de junio. Ok, todavía tenemos tiempo para que vengas a otro programa y bueno, puedas compartirnos también, pues, no sé si lo puedo decir o no, pero pues tus propuestas, tus ideas. Sí, ya en ese momento, a partir del 30 de marzo empiezan las campañas y ahí sí ya podemos abordar propuestas para los cargos específicos de que vaya cada quien. Ok, genial. Me encanta esto y bueno, pues dejen ahí sus comentarios y sus preguntas, qué les gustaría también que pudiéramos conversar con José Abraham Solís. Ya les dejé ahí todas sus redes sociales y pues ya nos estaremos viendo próximamente para que nos termines de contar qué es lo que viene, qué es lo que nos espera también a todos. En este futuro con esta nueva ley judicial, ¿no? Así es. ¿Qué cambios? Así que Ángeles, ya sabes, lista para ir a votar el 1 de junio y pues ahora sí que informarnos de aquí a esas fechas para saber, porque decían por ahí en redes sociales que está como un poquito complicada la boleta, que eran muchos nombres, que si los colores y no sé qué. Bueno, pues ya ahí creo que nos podrás dar un farito de luz así de, es por aquí, síganme, para acá es el rumbo. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, gracias por toda la información que nos dejas y nos estamos viendo próximamente para que nos compartas las propuestas que tenemos, pues dentro de lo que vas a hacer. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Y espero que hayan aprendido algo de lo judicial y que ya no estén en ceros. Como nosotras, Como ya nosotras, ya aprendimos mucho aprendimos. hoy. Y nada más porque nos cierren la calle, ya nos pongamos atentos, ¿no? Bien, pues nos vemos el próximo martes. Que tengan una excelente tarde de martes. Más bien noche de martes.
Orsa Radio, transmitiendo a través de www.orsamedia.lat.